Arenas, que nos hagan el favor de coordinar un poco. La idea es que las personas que estén interesadas en hacer una pregunta pasen al frente. Aquí va a estar el micrófono, que pueden ir por el pasillo del medio, creo que sería más fácil, y ir coordinando ahí quién va a hacer las preguntas. Nuevamente recalco que las preguntas deben ser concretas, claras, cortas y por sobre todo con el espíritu de este foro, respetuosas hacia los candidatos, y por favor que dirijan su pregunta a la persona que desee que la conteste. Buenas noches. Tengo una infinidad de preguntas para el Congreso, creo que no las puedo hacer porque son demasiadas. Sobre algo que me lleva en duda lo que han hablado. Tengo entendido que hay 158 diputados electos. Y sé, por lo que he visto, o como 15 diputados que funcionan. ¿Qué hacen el resto? Esa es la pregunta que hace todo el mundo. Piensan que estarán de vacaciones o van a pasar de vacaciones. Es terrible. Yo quisiera saber, además, a ver si contesta más en común, ¿qué pasó con el diputado que se clavó los 82 millones de pesos y sigue en el Congreso? Eso es algo terrible, por lo que se achaca tanto. Lo que usted presentó un montón de normas de Congreso, que todas sus cosas, todo muy bonito y papeles. Pero yo creo que hoy tenemos que empezar, porque hoy nos vamos a comer las naranjas, no de 4 años. Entonces, ese problema, cuando lleguemos, usted hablando de la juventud que se meta a diputados, ya va a agarrar las naranjas podridas, se no va a poder hacer nada. Entonces, comencemos hoy, corrijamos hoy, pero ahí el Congreso está pésimamente mal. Esa es la pregunta de todo el medio. Y nosotros, yo represento a Carcor y ese grupo siempre hemos estado atentos a ver qué sucede, porque nos interesa que el país progrese, no que se hunda. Esos presupuestos monstruosos, como dijo aquí el licenciado, hagamos algo. Muchas Creo gracias. que usted tiene la palabra. Vamos a escuchar la respuesta. Vamos a tratar de ser dinámicos y apurar un poco para que la mayor cantidad de gente pueda preguntar. La respuesta es eso, hagamos algo. Lo que preocupa es que ya empezamos hoy, quienes ya empezamos hace rato. Y lo que necesitamos es apoyo, como el que están ustedes dando aquí para hacer los cambios que estamos haciendo. Que hay diputados, hay gente de la sociedad civil, empresarios que ya vienen empujando el cambio hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de mesas de diálogos con participación del sector privado que pagaron los impuestos, que pagaron un montón de temas y que tuvieron un buen resultado, no el 100%. Estamos hablando de las protestas que hay en la calle, las mesas de diálogo están en el Congreso, las mesas de trabajo, o sea, se está haciendo. Lo que necesitamos es más participación y más gente, e insisto, más conocimiento de qué hacer el Congreso. O sea, ningún diputado se clavó 82 millones. Hubo una toma de decisiones mal hecha que invirtió 82 millones en una financiera, ¿verdad? En una empresa no regulada que invirtió mal los 82 millones. ¿Por qué ese diputado no termina su juicio? Habría que preguntarle al organismo judicial del Ministerio Público, no al Congreso, que en este caso es la víctima, no el que tiene que juzgar al diputado, ¿verdad? Y así podríamos ir hablando de un montón de temas que yo lo califico de falta de conocimiento de las instituciones por falta de participación. Y el tema es: participemos hoy, ya vamos tarde, pero ya vamos tarde. Mientras más rápido nos metamos, mientras más rápido reconozcamos cómo estamos, más rápido vamos a empezar a cambiar. Licenciado González. Yo solo quiero hacer un comentario rápido. Puede o no ser ideológico que el presupuesto sea grande o sea pequeño. Lo que sí no creo yo que sea ideológico, sino más bien de sentido común, es que tenga un límite. Si quieren ponernos un límite alto y que sea un presupuesto con un gobierno grande, pongamos, porque tenga límite. Porque eso sí yo creo que no es de ideología, sino de sentido común. Es cierto que hay mucha crítica en contra del Congreso y de otras instituciones del Estado. Yo no creo necesariamente que eso debilite la institución. La crítica es por alguna razón. O sea, yo creo que la institución se debilita a sí misma y provoca que sea un sujeto de crítica. Pero creo también que tampoco es fácil de eludir la responsabilidad. Simplemente digan, participen, porque hay 158 diputados que fueron electos, que fueron propuestos por los partidos políticos que están ahí. O sea,
Yo creo en la participación, pero creo también en la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen esos secretarios generales de los partidos políticos que propusieron a las personas que hoy en día están ahí? Tienen una responsabilidad. Y no es simplemente de devolverle esa responsabilidad a la ciudadanía que ella participe. La ciudadanía quiere participar y va a participar, pero de nuevo, asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Y si no somos capaces de elegir a 158 buenos diputados, pues digámoslo en público, renunciemos, hagamos algo. Pero no es simplemente de venir y pasar la pantalla a los ciudadanos diciéndoles critican mucho y no participan. Yo quisiera hacer un comentario especialmente para la gente joven que está aquí. En el año 84, entonces el diputado Alejos era un hombre joven, cumplía su compromiso, y además era una entonces era presidente del CIEN, y en el CIEN generamos una buena idea. La idea era que en la Constitución quedara un mandato por medio del cual se prohibía al gobierno gastar más, habíamos propuesto un 10% del PIB. Convencimos a aquel mundo, que era el noticiero más importante que había en ese momento, y se hizo una campaña muy grande para que los diputados incluyeran esa norma dentro de la Constitución. Finalmente no lo hicieron. Entonces ahora ex post, como dicen las personas que eran gigantes, quisiera tener el comentario de ustedes sobre qué habría pasado, cómo lo ven después de las elecciones. Muchas gracias. Iniciamos. Fernando, ¿esa pregunta es para mí o para los dos? Por favor, un comentario. Si eso hubiera ocurrido, creo que como ciudadanos hubiéramos forzado a los diferentes gobiernos a tener un mayor cuidado en la forma como se gastan los fondos. Todos los recursos son escasos, incluyendo los impuestos que pagan los ciudadanos, y entonces hubiéramos, creo yo, tenido una medida más eficiente para provocar más calidad de gasto y menos cantidad de gasto. Del lado de la calidad y del lado de la deuda externa, ciertamente no se habría podido acumular los más de 100.000 millones de quetzales que pronto se van a acumular como deuda externa. No tendríamos esa herencia de deuda dejada a nuestros hijos y nietos. Y creo en general que si el 10% no les parecía, pues hubieran puesto 15, hubieran puesto el número que fuera, pero se hubiera mandado una señal de mayor confianza en la responsabilidad con la cual los sucesivos funcionarios públicos hubieran manejado las finanzas públicas. El poder es muy fuerte y en Guatemala, si no ha ocurrido una crisis, es porque de alguna manera hemos logrado contener esta vorágine de gasto y de endeudamiento, pero ya estamos llegando al límite. Bueno, realmente no sé qué hubiera pasado si la Constitución hubiera puesto eso. Definitivamente las cosas fueran distintas, probablemente hubiéramos ido por otra ruta y probablemente la forma de enfrentar la crisis económica financiera mundial hubiera sido otra. O sea, este gobierno y ese Congreso decidió enfrentar la crisis endeudándose en vez de meter más impuestos, ¿verdad? Y ese fue el tema. Decidió crecer, ¿verdad? Con endeudamiento en vez de decidir crecer con el aumento en el tema de los impuestos, por ejemplo. Y sigue siendo ideológico o no ideológico. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay mucho poder en el tema. Lo que no estoy de acuerdo es cómo cambiarlo. Solo pedirlo no es el tema. Y tampoco es que estemos tirando la chibolita de querer desarroparnos de eso. Estamos dando la cara, estamos haciendo la lucha, estamos promoviendo. Y sí creo que el tema está en los secretarios generales y en los partidos políticos y en las organizaciones. Por algo no me deben haber dejado llegar al secretario general de mi partido, ¿verdad? Con el tema de querer cambiar el sistema
sistema de partidos políticos, que es lo que en este país realmente hay que cambiar. Debemos acercarnos más a la población, debemos oír más a la población, platicar más con los expertos y hacer los cambios que los expertos en la materia digan que tenemos que hacer. No podemos dejar que nosotros los diputados, que no somos expertos en todos los temas, sigamos tomando las decisiones. Debemos mantener la política de puertas abiertas, de acercarnos a la población, de promover la participación, de salir a buscar la opinión para que los expertos opinen y nosotros legislemos de acuerdo a lo que los expertos dicen. Como en el caso de... Adelante con tu pregunta. Buenas noches, Christopher Henry de la Asociación Pro Líderes. En su experiencia y en su opinión, ¿qué tanto efecto han tenido las decisiones del Congreso, los poderes paralelos y legales y los que personalmente me dan un poco más de miedo, los legales? Muchas gracias. ¿A quién diriges tu pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tanto efecto han tenido las decisiones del Congreso, los poderes paralelos y legales y los legales? ¿Pero qué tanto efecto en qué? O sea, las decisiones que ustedes toman. O sea, podemos... No, él está preguntando la fiesta. Total, si aquí el tema es entendamos que el Congreso tiene un poder fuerte que tenemos que reconocerlo y que en este país ya no es suficiente pensar en quién elegimos para presidente o vicepresidente, sino que pensemos bien a quiénes elegimos para diputados, porque realmente el poder va a ir cada vez más del lado del Congreso. El Congreso va a tener cada vez más poder y entonces tenemos que ponerle cada vez más atención a quién elegimos para diputados o diputados y por supuesto tratar de cambiar el sistema. Yo de veras insisto en que deberían de ser electos a mitad, deberíamos de ser electos a mitad del periodo, en que de las listas deberían de manejarse de otra forma, en que la forma en que los partidos políticos lo hagan. Aquí un partido político no tiene representación en un municipio, no tiene organización en un municipio y la asamblea departamental puede escoger un candidato a alcalde, no tiene organización en un departamento y la asamblea nacional puede escoger un candidato a diputado. O sea, el sistema de partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos necesita ser fortalecida porque el poder que el Congreso tiene y lo que influye en las decisiones del Congreso en el que hace relaciones es muy grande y cada vez va a ser más grande. En la medida que el Congreso sea cada vez más independiente, que el Congreso tenga más poder de decisión, que el Congreso le entre realmente al presupuesto, la influencia va a ser más grande. Por eso hay que entrarle más duro, con más ganas, con más gente al Congreso. Yo creo que el Congreso de Guatemala y todos los congresos del mundo están sujetos a esas presiones, llámense grupos paralelos, llámense lobistas, llámense como se llamen. Es la naturaleza de las facultades que están enmarcadas en el derecho de petición que la Constitución le garantiza a todos los ciudadanos, unas peticiones más legítimas que otras. Por eso insisto en que si nosotros no vamos a poder cambiar esa realidad. Yo sí creo que eso de que Che Guevara quería crear un hombre nuevo, eso sí no funciona, pues yo no estoy esperando cambiar la naturaleza de los políticos o de los diputados. Yo estoy convencido de que no va a ser por ese lado, aún llegando gente buena. Entonces lo que hay que cambiar es el ambiente de incentivos en el cual ellos se mueven y es poniendo límites. Y esos límites son los que, a pesar del cabildeo, a pesar de que el Banco de Guatemala quiere o no quiere financiar el gasto público, simplemente no puede hacerlo. Y al prohibir eso creo que vamos a avanzar mucho. Y sí, efectivamente, nuestro Congreso está sujeto a todas esas presiones. Yo estoy convencido de que leyes como, por ejemplo, la ley de extinción de dominio fueron aprobadas bajo la presión de la Embajada de Estados Unidos. Y no fue una ley que surgió de una voluntad ciudadana o ese tipo de cosas, pues, y encima de todo ni siquiera fue discreto, pues era absolutamente evidente las sesiones en las que estaban lideradas por la Embajada de Estados Unidos y las así. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Continuamos con la siguiente pregunta. Sí, buenas noches. Primero, señor presidente del Congreso, le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir con nosotros. Yo soy miembro del MCN. Soy un ciudadano más preocupado por mi país y conociendo un poquito, ahora recientemente, nuevo para muchos de nosotros, usted es un constituyente. Con el gran problema que tenemos ahora, si se va a aceptar o no se va a aceptar a la primera dama como candidata presidencial. Creo que es una duda que todos lo tenemos.
en su papel como constituyente y como presidente del Congreso, ¿qué va a pasar? O bajo su punto de vista personal, defendiendo la Constitución, ¿qué van a hacer? Gracias. Quiero contarles que además de ser presidente del Congreso, soy presidente de la Asociación de Constituyentes. ¿Qué vamos a hacer? Mañana van a ver en los medios de comunicación escritos una convocatoria a elecciones de la nueva Junta Directiva del Congreso, de la nueva Junta Directiva de los Constituyentes. Las elecciones van a ser públicas en el Salón del Pueblo del Congreso. Y esta nueva Junta Directiva está convocando a un debate público para que los constituyentes podamos emitir nuestra opinión, como lo están pidiendo toda la sociedad, y lo que nosotros llamamos normalmente la interpretación auténtica de la ley. Entonces va a haber una manifestación pública de los constituyentes como asociación, y no solo meter a primera dama, sino con las candidaturas en términos generales. Por razones obvias no opino, más no por defenderse, sino porque se me acusa de que a mí no me conviene porque yo era el plan B, o sea que cualquier opinión puede ser usada en contra. Muchas gracias. Mañana será la publicación para la elección. El Salón del Pueblo, de veras somos un Congreso de puertas abiertas y el palco limitado, pero de puertas abiertas. Continuamos. Bueno, buenas noches. Estaba para el diputado Gallegos. Yo he estado presente en el Congreso, pues he ido a visitar el Congreso en 3 diferentes ocasiones, 3 distintas épocas del año, y las 3 veces me he llevado la misma impresión. Que quienes están ahí no entienden la formalidad y la responsabilidad que tienen en sus manos. Y yo creo que cualquier empresa sale bastante costoso tener empleados donde hayan gritos, estén sentados hablando por teléfono celular todo el tiempo, tirándose vasos de agua, en fin. Usted como presidente del Congreso, la responsabilidad que tiene de dirigir ese orden ahí, ¿cómo la maneja? Porque queremos orden y gente trabajando, no perdiendo tiempo y gritando. Qué bueno que se dan cuenta lo que cuesta. Realmente encontramos temas que hemos cambiado horriblemente el día de las sesiones plenarias. Por ejemplo, eran 2 días para que el resto de los días los diputados pudieran ir a sus distritos. Hicimos ese cambio. El tema que estamos haciendo en las dietas, ¿se acuerdan ustedes las caricaturas cuando quitamos la comida y las refacciones? O sea, realmente cambios estamos haciendo, pero no es escuela. Por eso insisto en el tema de a quién elegir. Estamos aplicando el tema de la ley. Hemos propuesto con la diputada Rosalía Andrade reformas a la ley orgánica en cuanto a normas disciplinarias, en cuanto al tema de los viajes, hasta el uso de los sugieres. O sea, estamos normando de más. Eso va a parecer peor que escuelita de tantas reglas y tantas normas que estamos haciendo, lo cual va en contra realmente de una representación legítima. Pero eso tenemos que hacer mientras realmente aprendemos a votar o aprendemos a escoger mejores diputados que no necesiten de un papá y un maestro. Ser presidente del Congreso puede ser papá. Realmente podemos poner disciplina, podemos hacer normas, nos cuesta, lo estamos logrando. Hay bancadas y diputados que colaboran, o diputados que entienden, porque ya les tocó dirigir el Congreso con diputados y saben lo que eso cuesta, pero también el respetar la libertad de los demás, como ustedes mismos. Es como que hubieran puesto normas cuando entraron al Salón de los Pasos Perdidos, no le hablen a los diputados, prohibido vestir como mimos, trátenlos con cuidado. No, la democracia lleva a eso. La democracia es la democracia y hay que poner normas. Y lo que tenemos que aprender a distinguir es quién trabaja y quién no, para no elegir a los que no trabajan. Muchas gracias. Sí, por favor. Solo quería hacer un comentario breve porque tampoco el hecho de que trabajen mucho es necesariamente beneficioso, ¿verdad? En el año 2009, al cierre del año 2009, se criticó muy severamente al Congreso por su baja productividad. En el año anterior, 2008, habían hecho 74 decretos y en el año 2009 solo 40. Entonces yo quisiera también llevar a conciencia de que no se mide la productividad del Congreso por el número de decretos que aprueban, sino por la calidad. O sea, si aprobaran 2 o 3 al año, sería más que suficiente
Yo propongo medir la productividad por la cantidad de leyes que quitan, no por la cantidad de leyes que ponen, porque también estoy en la jungla de leyes, aquí nadie sabe ni qué pasa, ¿verdad? Todas las leyes que hay y que en realidad nadie conoce. Que me alegra la forma de pensar en mi compañero. Yo voy feliz de este tema porque realmente, y lo pueden ver en mis discursos, ofrecimos legislar menos. Entre 70 y 90 leyes al año es una cosa terrible. Debemos legislar menos y de mejor calidad. Ese es el tema, ¿verdad? Y qué bueno, aquí debemos invertir más en la fiscalización, debemos invertir más en la participación ciudadana, en la mediación y en la corrección de leyes que salen. Y además sacamos leyes y todavía estamos esperando el reglamento y dejarlo a este proyecto. Muchas gracias. Vamos a nada más, antes de tu pregunta, vamos a hacer las 3 preguntas hasta que pida nada más para concluir este evento por cuestión de tiempo. Así es que vamos a ver. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para cada uno. Primero las voy a pensar y después espero una respuesta. Entonces, bueno, sí las voy a lanzar juntas. Entonces, señor diputado, yo tengo muy claro que usted hace énfasis en la participación política. Yo sé que la participación política puede ser desde estar aquí parados el día de hoy hasta ir al Congreso y formar parte de él. O sea, es algo muy amplio. Pero ¿contempla usted realmente que existen otras fuerzas externas como inseguridad, grupos de presión que simplemente hay veces que no permiten que gente con interés en el país pueda participar? Y por otro lado, señor licenciado José Raúl, usted habla del límite al Congreso, al poder que tiene el Congreso, este poder ilimitado. Pero realmente, ¿quién pone el límite? Es como había dicho el señor diputado, es pedir al Congreso pedir al Congreso que controle el mismo Congreso. ¿Y cuál cree usted que es el límite que se debe establecer? Muchas gracias. Yo creo que necesitamos tener suerte. La suerte es una cosa de ocasión y oportunidad, ¿verdad? O sea, aquel tipo que dice nunca me he ganado la lotería y dice cuántos números has comprado, no me he comprado ninguno, no has sacado la lotería nunca. Entonces necesitamos suerte, esa combinación que yo espero que no sea una próxima crisis como la que ocurrió en el año 90 de una alta inflación y que el país truene porque no aguanta más endeudamiento y que eso provoque, esa va a ser de repente, y esa va a ser la suerte de poder poner límites, por ejemplo en el caso de endeudamiento, por ejemplo en el caso del monto de gasto público. Ahora, yo esperaría que no tengamos que llegar a esos límites. Esos son 2 límites que a mí me preocupan más, simplemente porque son los que más van a afectar al país y a las futuras generaciones de ponerle un límite al endeudamiento, ponerle un límite al gasto público. Hay otras cosas también que se les puede poner límites, por ejemplo en otros países han adoptado, y yo no soy copiando de otros países, no son solo ideas, ¿a cuánto es el plazo que puede ser un diputado como diputado? Porque también hay diputados que se quedan ahí y que desde esa posición no permiten que otras personas participen porque ya han avanzado tanto poder político o tanto poder económico que es carísimo soltar el hueso. Entonces siento que también ponerle un límite a que un diputado sirva dos periodos, por ejemplo, es suficiente que le dé espacio a otras personas para que participen, porque si ya que estamos incentivando la participación, deberíamos de dar el ejemplo diciendo yo tengo 8 años para servir a mi país y después me regreso a la actividad productiva a la cual yo estoy dedicado. Ahora, el problema es que si la actividad productiva a la cual yo estoy dedicado es estructurar con el presupuesto general de gastos de la nación desde mi curul, ahí empezamos. Y a eso se refiere la misma pregunta de las fuerzas oscuras. Si no hubieran fuerzas oscuras, no necesitaríamos la presión de las fuerzas buenas. Y acudiríamos a la conciencia del diputado y al voto del tema. El problema es que ellos sí participan, y a escondidas, y como amenazas. Cuando realmente el tema es de que la ley de extinción de dominio, una ley dirigida al narcotráfico y crimen organizado, costó que pasara, no es así más. Y lo hicimos público, los que recibimos amenazas de muerte por querer aprobar la ley. Y nos dio ese valor la misma embajada, y yo públicamente admito que yo fui de los que buscó la presión de la embajada en contra de la crítica de muchos diputados,
en ese sentido, pero era el mejor lobista en ese momento, es el más interesado en combatir el crimen organizado. Pero realmente esas fuerzas oscuras que apoyan al crimen organizado, que están metidos entre todo el sistema del Estado, eso es realmente el verdadero enemigo de este país, que tiene sus tentáculos metidos en todas partes, incluyendo la política y los partidos políticos. Y por ahí es donde hay que empezar. Por eso, perdón, yo insisto, pero yo estoy de acuerdo en el 100%, tal vez 90% de lo que ha hecho Mario. Pero el tema es dónde se cambia eso, en el Congreso. Entonces no podemos pedirle lo que te decía. No le podemos pedir al perro que no se coma las longanizas, no hay contra de su propia naturaleza. Buenas noches, señor diputado. Antes que nada, gracias por el hecho que esté aquí como ciudadano. Soy miembro del Movimiento Cívico Nacional también. Mi sentir en cuanto al Congreso es que ya no es un Congreso de todo el país, sino es en pro de cada quien llevar agua a su molino lo más que puede. Hasta tal punto de que ya la división de poderes se está perdiendo. Entonces, si usted dice que bueno, necesitamos el apoyo, no estoy seguro realmente si nos va a dar tiempo de llegar a participar. Las cosas se están tornando gris oscuro, ¿verdad? Bien gris oscuro, especialmente por el tema económico, que es más o menos lo que domina. Próximos a tener 100.000 millones de deuda, y ya el sistema está muy pronto a avanzar. Eso nos pone en una dificultad y una necesidad de dinero alta. Existe en el Congreso esa conciencia del riesgo que estamos, sin tener ayuda de desastres naturales, sin poder brindar ayuda a los gobiernos como el japonés, que nos ha ayudado tanto y quién valdría la pena ayudarlos. ¿Existe esa conciencia en el Congreso del riesgo en que estamos? Yo me atrevería a decir que en la dirigencia del Congreso sí existe la conciencia de que la situación del país es grave. Grave en muchos aspectos, el tema seguridad, el tema impunidad, la situación económica del país, un tema de anarquía y un tema de debilitamiento de las instituciones. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Cualquiera que venga a pintarle que estamos en un paraíso, estamos mal. El país está en crisis y hay que empezar por admitirlo. Las instituciones están sumamente débiles y hay que trabajar para fortalecerlas. Y esas instituciones, estoy hablando de todas. Porque realmente el tema no es un tema, no solo, que sí tiene que ver con el tema del presupuesto que aprueba el Congreso, pero ¿qué hacemos para que el Ejecutivo no siga usando ONGs? ¿Qué hacemos para desaparecer ese porcentaje, esa mordida que se supone dan las empresas privadas al funcionario que las contrata? ¿Qué hacemos para combatir la corrupción de bajo nivel? Hay más corrupción en las secretarias, en los empleados, a todo nivel. La corrupción se ha radicado ya como países, se ha vuelto una costumbre y es un daño si recibimos de todas partes. O sea, lo que realmente estamos perdiendo son los valores y hay que trabajar mucho en el tema de los valores que mezclados con el tema de participación va a cambiar. Y veamos las cosas con optimismo. Miren, están cambiando y no es echarme flores, pero no hubieran tenido un presidente del Congreso en un debate público abiertamente antes de que las cosas no estuvieran cambiando. Y están cambiando porque cada una de estas personas que ustedes ven aquí no es primera vez que las ven. Han llegado al Congreso, nos hemos sentado en mesas de diálogo y hemos discutido sobre los temas con algunos de ellos trabajando desde la iglesia. O sea, es el mismo grupo, pero también es pequeño. ¿Cómo hacemos para que ese grupo de gente buena crezca? Ese es el pero conciencia sí. Damos lugar a la última pregunta. Buenas noches, señor presidente. Mi primera pregunta sería ¿de cuánto es el sueldo del diputado? Ajá. Esa es la primera pregunta. Dale todos. Bueno, la pregunta es de cuánto es el sueldo del diputado. Digamos, ya después de saber el sueldo del diputado, que calculo que será más de 30.000 por ahí, ¿verdad? Si hay algún tipo de penalización, como en un trabajo normal, que supongo yo trabajo, ¿verdad? Algún día trabajar y me lo descuentan el doble. Entonces, un diputado, voy a un par de veces al Congreso y voy un montón de diputados a trabajar. Entonces, algún tipo de penalización ante eso, algún descuento de su sueldo. Y otra pregunta es de la inmunidad, si los diputados poseen inmunidad de la ley. Y si es así, ¿por qué razón es? Voy a aprovechar para hacer el anuncio de la página del Congreso. De veras,
presumimos en el Congreso de la República de ser de los organismos del Estado y las instituciones del Estado la más transparente. Solo el Congreso de la República publica su informe cuatrimestral, y no es esta legislatura, desde la legislatura anterior, no presidente, publica su estado cuatrimestral e incluye un correlativo de cheques. Esto es público y hasta damos conferencia de prensa para entregar. Ninguna institución del Estado lo hace. Solo el Congreso de la República, por supuesto que después de los 82 millones tiene los fondos en el Banco de Guatemala. Pero métanse a la página del Congreso, métanse a la página de acceso a la información y ahí van a encontrar cuánto gana un diputado y cómo está dividido el salario. Lo que un diputado recibe al mes anda alrededor de 26.800, depende cuánto le quite su partido, recibe menos todavía de ese tema. Las penalizaciones están hoy en todos los medios de comunicación, que es al pago por dietas, un poco que el sueldo base. Y el tema es que un diputado, su trabajo como decía el licenciado, no está solo en hacer leyes, que ustedes ven, en el tema de la fiscalización, en el tema de la mediación y en el tema de atención a su votante. Y entonces, ¿quién estoy yo para ver si el diputado está trabajando en su sueldo o no? Como para poder deducírselo de su sueldo básico, tampoco lo hace en una compañía. En una compañía lo que hacen es descontarle las comisiones por venta si no vende. El sueldo base no se lo pueden tocar, sino que lo despiden. Despidamos a los diputados que no trabajan, pero depende de ustedes. Yo voy a hacer el último comentario políticamente incorrecto. Yo la verdad es que nunca me he peleado con el salario de los diputados. O sea, yo creo que deben ganar un buen sueldo. El problema no es cuánto les pagamos, no es lo que tenemos acá. Ese es el punto. O sea, si yo tengo calidad legislativa, por mí que sean los funcionarios públicos mejor pagados. Pero yo sí he escuchado gente que se quiten el sueldo, que yo creo que no es por el lado del sueldo que tenemos que exigir, sino por el lado de los resultados. El presupuesto general de gasto de la nación se ha multiplicado por 5 desde que se firmó la paz del año 25-96. 5 veces más presupuesto general de gasto de la nación. El presupuesto de Congreso se ha multiplicado por 8. Y aún así yo estaría dispuesto a pagar ese precio a cambio de una mejor calidad legislativa. Entonces, para mí que debemos insistir en el lado de la cantidad y no en el lado de la calidad, porque creo que efectivamente hay diputados que me encantaría subirles el sueldo por la calidad de trabajo que hacen, y otros y eso, y hay que ver cuando van al presidente de Congreso. Usted dijo sus abrazos, el presidente tiene sus dietas por ahí, pero no es el tema de cuánto gana, es el tema de la calidad que tenemos acá. Para mí que ese es el fondo. Solo para aclarar que no quede en el aire. El Congreso ha subido por lo menos en los últimos 6 años 10% anual, y es el 10% que le aumentamos a los empleados por un pacto laboral mal hecho en varios años anteriores a los otros diputados. Esa es una en el 99. Es un pacto laboral leonino que no nos permite ni siquiera despedir a los empleados. Despido a un empleado y al año me están pidiendo que lo vuelva a poner en los tribunales, ¿sí? Y que le paguemos sueldos caídos, ¿verdad? He despedido alrededor de unas 350 personas y tengo 200 y pico juicios, ¿verdad? Están elaborados juicios laborales. Ustedes como empresarios saben lo que es pelear con el sistema en el tema laboral. Peleamos, gastamos y después de todo modo se publicamos y pagan sueldos caídos a más de 300 y pico, porque ahora tenemos supervisores de audito, pero lo que aumenta el presupuesto del Congreso por los últimos años es ese pacto laboral en el tema del Congreso no tiene por qué aumentar Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar, ¿por qué no con un aplauso esta ronda de preguntas? Alejos, el licenciado González Merlo, por participar con nosotros. Yo espero que nos vayamos con algunas respuestas, pero con más preguntas, que nos den ganas de regresar, porque va a haber mucho más. Pero para eso yo dejo, para concluir este foro, al señor Rodrigo Arenas para que cierre precisamente este evento. Muchas gracias a todos por venir. Todos son miembros del MSN, todos viven así en el MSN. Primero yo creo que sacamos 2 conclusiones importantes. Yo estoy de acuerdo con José Raúl, el sistema es el equivocado, pero también estoy de
acuerdo con Roberto, las buenas personas son las que pueden cambiar el sistema. Los invitamos dentro de 15 días, tenemos el próximo foro, que es el daño que le hace un mal Congreso a la República. La idea de ese foro es que veamos todas las razones, todos los ángulos por los que Guatemala está sangrando. Va a ser aquí también. Va a ser aquí también el miércoles 30 a la misma hora. Esperemos ser un poco más puntual. Gracias a todos. Feliz noche.